Le damos la bienvenida a todos los que se acercan acá y a los que están también en casa viéndonos a través de YouTube. Y vamos a orar, vamos a dedicar este tiempo y vamos a concentrar nuestra atención para analizar lo que nosotros hemos definido como un nuevo estudio, que es un estudio sobre la oración, ¿no? El acercarnos a Dios en oración. Y hoy vamos a comenzar. Por eso vamos a orar para que Dios nos esté guiando en este tiempo. Oramos. Te bendecimos, Señor, te honramos, te reconocemos como nuestro Dios y queremos que a través de esta oración que podemos hacer, que podemos acercarnos a vos, queremos disponer nuestro corazón esta mañana para poder comprender tu palabra, para poder estar alineados con tu voluntad, con tu revelación, con lo que has querido manifestar a través de tu palabra. Señor, no queremos sacar meras conclusiones nuestras, humanas, terrenales, sino que queremos comprender las verdades espirituales escondidas detrás de estas palabras. Por eso queremos que nos guíes, que tu Espíritu Santo nos esté enseñando en esta mañana y que podamos realmente disfrutar de este tiempo, disfrutar de nuestra relación con vos y queremos que te reveles a nuestra vida. Gracias por este tiempo, a pesar de las circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía entonces, hoy comenzamos un estudio en referencia a la oración, es decir, a cómo nos acercamos a Dios a través de la oración. Y para poder comprender un poco qué significa la oración, me gustaría que repasemos un poquito del inicio, cómo es la relación que Dios tiene con el hombre a través de Adán y Eva. Y me gustaría hacer algunas preguntas para que podamos analizar y pensar. ¿Cómo creen ustedes que era la oración de Adán y Eva antes del pecado? ¿Cómo creen ustedes que Adán y Eva, ¿no? El hombre se relacionaba con Dios antes del pecado? Perfección, conversación. Caminaba con Dios. Siempre cuando nosotros vemos esta frase de caminar con Dios, o caminar, es una simbología, una descripción de relación, de intimidad, ¿no? Caminar juntos. Caminarán juntos dos si no estuvieran de acuerdo. Tiene que ver con esto, ¿no? Estamos de acuerdo, hay intimidad, hay una relación estrecha. ¿Cuáles eran los motivos de oración de Adán y Eva antes del pecado? No había pedidos de oración. Tenían todo. Perdón, no escucho. Disfrutaban. ¿Cuáles eran las necesidades de Adán y Eva? ¿No había necesidades? ¿Y cómo hacían para orar si no había necesidades? Agradecían. ¿Pero no había necesidades? ¿Se imaginan a Adán y Eva en un culto y diciendo, vamos a orar por nuestras necesidades? ¿Cuáles eran sus necesidades? No hay necesidades. Es decir, ¿Adán y Eva no pedían nada en la oración? ¿No había pedidos? ¿No había lista de pedidos de oración? ¿Cómo hacía Adán y Eva para orar a Dios? No tenían pedidos. Es decir, la oración para Adán y Eva no está basado en una relación de necesidad. Es decir, Adán y Eva no se relacionaban con Dios por una necesidad. No se acercaban a Dios porque había algo que ellos creían que Dios debía solucionar. No había. ¿Cómo hacían entonces? Porque nosotros, por eso tenemos que comprender el significado de la oración y lo vamos a definir ahora, pero una de las principales cuestiones es que nosotros damos por sentado que la oración tiene que ver con una necesidad, la cual se la presentamos a Dios para que Él intervenga.
Pero en el jardín del Edén, nuestra relación con Dios no estaba basada en una necesidad. No había motivos de oración. Yo no me acercaba a Dios porque necesitaba que Él solucionara algo. ¿Entienden? Entonces la base de la relación, de la oración y la relación con Dios, no tiene que ver con la necesidad. Más allá de que nosotros, después del pecado, tenemos muchas necesidades y nos acercamos a Dios. Pero esa no es la base. Esa no es la base. ¿Bien? Y quiero antes de definir un poquito qué es la oración, yo hice algunos dibujos como para comprender qué es lo que ocurría en el jardín del Edén para poder tener realmente la base que nos define qué es la oración o cómo nos acercamos a Dios. Y bueno, si uno va al Génesis capítulo, si quieren acompañarme en Génesis capítulo 2, uno en el Génesis capítulo 1, por ejemplo, va a encontrar una descripción de la creación de Dios. Es decir, hay una narrativa del escritor describiendo cuestiones que no necesariamente son todas literal al punto de la literalidad, ¿no? Sino hay mucha simbología en la descripción de Génesis 1. Pero es interesante que en Génesis capítulo 2 es como que después de la descripción narrativa del capítulo 1, en el capítulo 2 del verso 4 en adelante, vuelve a retomar la descripción de la creación, pero con otra estrategia narrativa. Fíjense lo que dice el capítulo 2, verso 4. Dice, tales son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día en que Dios hizo tierra y cielos. Y miren lo que dice el verso 5. No había aún ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo. Pero ¿cómo que no? Si en el capítulo 1, creo que en el día tercero, Dios forma las plantas. Pero esto es otra intencionalidad en cuanto a la narrativa. Ahora vamos a ver por qué. Es como que vuelve a arrancar. Entonces, fíjense, va a presentar algunos problemas. O sea, no había ninguna planta, o sea, ningún arbusto. No había hierbas, porque Dios no había hecho llover, o sea, no había lluvia en la tierra. Ni tampoco había hombre que labrara el suelo. Es decir, lo primero que me presenta en esta estrategia es no hay plantas, no hay hierba, no hay lluvia y no hay hombre. Entonces, el escritor, probablemente Moisés, está describiendo un espacio donde antes de ser acomodado me plantea 4 problemas. Y dice, no hay planta. ¿Para qué sirven las plantas? ¿Para qué sirven las hierbas? ¿Ninguno tiene una huerta en su casa? Para comer. Para comer. Antes de Génesis 9, el hombre comía plantas. Los animales comían plantas. Y por eso el primer problema es, no hay sustento. Lo que está diciendo el escritor, no hay sustento, no hay hierbas, no hay arbustos. Tampoco hay lluvia. ¿Para qué sirve la lluvia? Para hacer crecer estas hierbas, para hacer crecer los arbustos, para que haya un espacio donde fructifica. Y tampoco hay un hombre, dice, para que labre la tierra, es decir, para que trabaje esa tierra, para que produzca frutos, produzca hierbas. Y después el hombre se va a encargar en este sentido de reinar, de reproducir más, porque no solo se va a sustentar él, sino que va a sustentar a su familia. Entonces, la descripción del capítulo 2 de Génesis es llamativa. Dice el verso 6, subía de la tierra un vapor que regaba la superficie del suelo. Y ahí empieza a solucionar un poco los problemas que empezaron en el versos 4 y 5. Entonces Dios modeló al hombre de la tierra. ¿Qué se necesita para armar barro? Tierra y agua. Había tierra,
pero no había agua. Pero dice, había un vapor y con ese agua forma el barro y empieza a formar al hombre. Y sopló en sus narices alientos de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente, un ser viviente. Y plantó Dios un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comida. Y en medio del huerto, ven, y bueno para la comida. Y en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río, ahí está, un río que regaba el huerto. Y desde allí se dividía en 4 cauces. Bueno, y después describe los nombres, pero hasta ahí la lectura. Yo dibujé aquí, si ustedes recuerdan cómo es la descripción del capítulo 1, estaba todo completo lleno de agua, Dios decide separar las aguas de las aguas, o sea, agua abajo, agua arriba, los mares, y dice que de lo mojado, o sea, de abajo del agua, retira lo seco. Y esto es lo que nosotros podríamos describir simbólicamente lo que está diciendo Génesis. Tenemos tierra, ¿verdad? Ahora, ¿toda la tierra es el Edén? ¿Toda la tierra era el jardín del Edén? No. O sea, la tierra dice que había un área geográfica llamada Edén al oriente y en un espacio específico del Edén había un jardín, que es este jardín que está describiendo Génesis. Y en ese jardín había 2 árboles, el árbol de la vida y ¿qué más? Bien, del bien y el mal. Pero si el hombre comía del bien y el mal, ¿qué iba a ocurrir? Iban a morir. Entonces, hay 2 árboles. ¿Bien? Vida y muerte. Es como si Dios está describiendo un escenario, un espacio donde quiere colocar al hombre para que, de hecho, también gobierne con él y cuide de este jardín, pero me plantea un escenario donde, imagínense para gente de ese tiempo donde Moisés escribía para beduinos o gente de Babilonia o esa zona, una descripción de un lugar donde Dios y el hombre van a caminar juntos, ¿bien? Donde el hombre y Dios van a caminar juntos, lleno de verde, donde hay árboles que dan fruto delicioso, donde hay hierbas, donde hay ríos, donde hay un vapor. Y para las personas que estaban escuchando este relato, vivían en zonas desérticas, donde no crecía absolutamente nada, donde era todo seco, infértil, no había manera de que algo creciera. Entonces, el escritor está tratando de colocar una imagen que representa el paraíso, que representa un lugar especial, un lugar diferente como un oasis para las personas que vivían en el desierto, ¿no? Ahora, para avanzar en el relato, el hombre decide comer de este árbol, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? Los saca del Edén, es decir, fuera de este lugar. Los saca. ¿Y qué hace Dios con el jardín del Edén? No escucho. ¿Con qué lo rodea? ¿Con? ¿Qué tipo de ángel era? Querubines. Es decir, Dios pone querubines para que el hombre no vuelva a ingresar a este espacio y comer del árbol de la vida. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Querubines. Entonces, de ese momento, el hombre se independiza de Dios y ahora su relación con Dios queda cortada. Obviamente que Dios, por medio de los sacrificios que Él instauró desde el minuto 0, y esto lo vamos a ver en Caín y Abel, que ya hacían sacrificios, es decir, la muerte de un inocente para cubrir la culpa de alguien que era realmente culpable, para poder acercarse a Dios. Desde ahí comienza, ¿no?
Entonces, nosotros vamos a ver que más adelante Moisés, obviamente ordenado por Dios, va a instaurar un tabernáculo. ¿Saben qué cosas? Bueno, yo lo dibujé acá visto desde arriba, ¿no? Lo que sería el patio, tenía un ingreso por aquí, en el lugar santísimo y el lugar santo y el lugar santísimo. Acá había un velo, ¿no? Un velo. ¿Saben qué imágenes había en estos lugares? Por ejemplo, ¿saben qué había dibujado en el velo? ¿Qué había dibujado en el velo? Miren, vamos a Éxodo. Capítulo 26. Dice Éxodo 26, verso 30. Lo dice también el verso 1, pero vamos al 30 que lo escribe mejor. Dice: harás erigir el tabernáculo conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Harás también un velo, ahí está, de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Se hará de obra primorosa con querubines. Lo pondrás sobre 4 columnas de acacia cubiertas de oro y demás, ¿no? Ahora, el velo tenía como dibujos querubines. ¿Qué había dentro del lugar santísimo? El arca, ¿no? Que era una caja de madera. ¿Qué había sobre el arca? Querubines. ¿Por qué? Bueno, les leo rápido Éxodo, si quieren un capítulo anterior, Éxodo 25, 18. Dice: y en los 2 extremos del propiciatorio harás 2 querubines de oro, labrados a cincel. Bueno, harás un querubín a un extremo y un querubín al otro. Y sigue describiendo. Pero querubines. Es decir, lo que Dios está queriendo decir a través de toda la historia, después del jardín del Edén. Es más, dentro de este lugar, el lugar santo, también había imágenes de árboles, de hierbas, arbustos, para que la idea de que cuando alguien se acerca a Dios, esté recordando que está volviendo a este lugar. Es decir, hay querubines que no me permiten ingresar al lugar santísimo, donde está la manifestación de Dios. Es decir, lo mismo que en el jardín del Edén. Hay querubines que no permiten al hombre volver a este lugar. ¿Bien? Entonces, si vamos al relato del Evangelio, bueno, no lo voy a leer, pero ustedes recuerdan bien. Es decir, cuando después de mucho tiempo, ¿no? Cristo muere en la cruz. ¿Qué es lo que ocurre en el velo del templo? Se rompe, ¿verdad? ¿Por qué se rompe? Porque no hacía falta. ¿Qué no hacía falta? No hacía falta más sacrificio porque ahora tenemos entrada libre al lugar santísimo. Es decir, es como que simbólicamente Dios está relevando a los querubines de su función de retener al hombre para que no vuelva al árbol de la vida. Y Dios es como que simbólicamente está quitando estos querubines para que ahora nosotros podamos volver a ese jardín del Edén. ¿Entienden? A ese lugar, Dios quiere que volvamos a ese lugar donde nuestra relación con Él, donde nuestra oración no está basada en las necesidades, está basada en una relación estrecha e íntima con Él. Donde ¿saben lo que significa Edén? Deleite. Es decir, Edén significa deleite. Es decir, Dios quiere que volvamos a ese lugar donde disfrutamos. Creo que Titi había dicho, ¿no? Disfrutamos esa relación. No es una relación de necesidad. Es una relación de disfrute, de deleite. Es muy diferente la base, ¿se entiende?
La base sobre la que está fundada nuestra relación con Dios no es la necesidad, es el deleite, es el disfrute. Es poder disfrutar de este espacio que Dios ha creado para que nos recreemos con Él. De hecho, hay un pasaje en Proverbios que dice que Dios eligió, Proverbios 8, Dios eligió este lugar para recrearse, para jugar con el hombre. Esa es la descripción, para jugar con el hombre. Ahora, ¿por qué hice toda esta introducción? Porque para definir qué es la oración, nosotros debemos tener en cuenta que la base de la oración, que es esta manera de relacionarnos con Dios, de poder hablar con Él, no está, insisto, no está basado en una necesidad, está basado en una relación de amor. Está basado en una iniciativa que toma Dios para relacionarse con nosotros. Y nosotros respondemos a esa iniciativa. Y la oración está vinculada a lo que Dios quiere de nosotros, no a lo que nosotros queremos de Dios, que es muy diferente. Nosotros, lamentablemente, hemos dado ya por sentado que la oración muchas veces tiene que ver casi en su totalidad con cosas que le vamos a pedir a Dios. De hecho, ¿cuántos de nosotros cuando decimos vamos a orar por nuestras necesidades? Son todas necesidades que tenemos y son lógicas, son reales. Pero tienen que ver con pedirle a Dios. Solo se circunscribe la oración a pedidos. Y esto nos pasa en los grupos familiares a veces, ¿no? Decimos, bueno, vamos a orar. Y yo quiero orar por una enfermedad, yo quiero orar por un trabajo, que es lógico y está bien, pero parece que la oración se circunscribe a eso solo, ¿no? Y cuando avance el estudio vamos a ver también, más adelante, no hoy, pero más adelante vamos a ver también cómo, por ejemplo, Pablo oraba y él identificaba las necesidades de cada uno de los cristianos y no tiene nada que ver con lo que muchas veces nosotros oramos. Nada que ver. Entonces, para empezar a definir, la oración, y eso lo van a ver en la hojita, está basada en una relación de la cual Dios toma la iniciativa. Dios te lo inicia. Y Él, en su iniciativa, transforma nuestra manera de ver la vida, nuestra cosmovisión del reino de los cielos. Entonces ya no acercamos a Dios en oración pidiendo algo que creemos que nos sirve a nosotros, sino que ya nos acercamos a Dios para que Él transforme nuestros deseos y los deseos sean los que Él quiere colocar en nosotros. Su reino va avanzando y nosotros oramos por su reino, no el nuestro. Y en la hojita, miren, vamos a 2 de Samuel, y hay un suceso ahí en la hojita, lo van a ver, donde David, el rey David, tenía un gran anhelo personal. Él deseaba, miren qué buena intención, ¿no? David deseaba construir un templo a Dios. Es decir, Dios estaba en esto, en un tabernáculo. ¿Bien? Un tabernáculo era una carpa, una carpita muy precaria, muy humilde. Era literalmente una carpa. Entonces David dice, yo vivo en un palacio lleno de oro, mármol, piedras preciosas, lo que sea, era lujoso. Y David dice, yo quiero darle a Dios un nuevo espacio, porque yo vivo en un lugar lujoso y Dios está en una carpa precaria. Entonces tiene un deseo de construirle un palacio, un templo. Y miren lo que dice, 2 de Samuel, capítulo 7, verso 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, o sea, David, después que Dios le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, el rey David dijo al profeta Natán, o sea, el representante de Dios en la tierra en ese momento: he aquí, yo habito en casa de cedro, pero el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán respondió al rey: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo.
Pero aconteció que esa misma noche llegó palabra de Dios a Natán diciendo, miren lo que le va a contestar Dios a David. Ve y di a mi siervo David, así dice Dios. Es una pregunta, ¿tú me edificarás casa en que yo habite? ¿Vos, David, querés edificarme un palacio donde yo habite? Porque no he habitado en casa alguna desde el día en que hice subir a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que estuve en tienda y en tabernáculo, o sea, en una carpa. Doquiera que he estado yendo con todos los hijos de Israel, ¿acaso he hablado palabra con alguna de las tribus de Israel a quien hayan mandado a apacentar a mi pueblo Israel para decirles, ¿por qué no me edificaron una casa de cedro? ¿Ven lo que está diciendo Dios? O sea, David, vos tenés el deseo de construirme una casa lujosa, para entenderlo. Pero yo le dije a alguien que me construyera una casa de cedro, un palacio, ¿no? Ahora pues, así dirás a mi siervo, a David, verso 8 estoy. Así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil de seguir tras el rebaño para que fueras caudillo sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado de tu presencia a todos tus enemigos, y te haré un gran nombre como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo he dispuesto un lugar para mi pueblo, Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad continúen oprimiéndolo como al principio. Verso 13. Salomón, o sea, el hijo de David, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, bueno, y demás. Verso 17. Conforme a todas estas palabras y según toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces, miren la respuesta de David ahora. Y eso lo vamos a ver cómo modifica su cosmovisión David. Dice, entonces el rey David vino a sentarse ante Dios y dijo, oh Adonai, oh Dios, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y como si esto fuera poco ante tus ojos, oh Señor, has hablado también acerca de la casa de tu siervo, para un lejano porvenir. Oh Dios, cuán grande designio para un hombre, cuán grande propósito para un hombre. ¿Y qué más puedo decirte, David? Oh Dios, tú conoces a tu siervo. Según tu palabra y conforme a tu corazón has hecho toda esta grandeza para darla a conocer a tu siervo. Por tanto, cuán grande eres, oh Dios, nadie hay como tú, ni hay otro Dios aparte de ti conforme a todo lo que hemos escuchado con nuestros oídos. ¿Qué otra nación hay en la tierra como pueblo de Israel, al cual Dios vino a redimir como pueblo suyo y a ponerle nombre y a hacer por vosotros cosas grandes y terribles, expulsando a las naciones y dioses ante el pueblo que libraste de Egipto? Has establecido a tu pueblo Israel. Verso 25. Ahora pues, Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, y haz como tú has dicho. Que tu nombre sea engrandecido para siempre y que digan, Jehová de los ejércitos es el Dios de Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Señor, Dios de Israel, has despertado el oído de tu siervo. Miren la iniciativa de Dios. Tú has despertado el oído de tu siervo. No es que nosotros oramos y Dios nos escucha. David está diciendo, gracias Señor porque vos despertaste el oído de David. Porque no es lo que nosotros le decimos a Dios, es lo que Dios nos dice a nosotros. Y dice, porque tú, verso 27, has despertado el oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón osadía para elevar esta oración ante ti. David tenía una gran intención, una hermosa intención, de hacerle una casa a Dios. Pero Dios le dice, David, no me vas a construir una casa vos a mí, yo te voy a construir una casa a vos. Gracias Señor porque despertaste mi oído, dice David. No es yo oro y Él me escucha. ¿Entienden? La oración es yo escuchando a Dios.
yo acomodándome a sus propósitos, no Él a los míos. Esa es la gran diferencia de la oración, porque nos hemos acostumbrado a que es Dios el que tiene que acomodarse. Es más, hasta estudiamos y decimos, la Biblia dice que todo lo que pedamos de acuerdo a su voluntad, Él nos lo va a pedir, Él nos lo va a dar. Entonces nosotros tratamos de ver qué le puedo pedir y que esté dentro de su voluntad. No, tampoco. Su voluntad es una sola. Nosotros tenemos que descubrir cuál es su voluntad para unirnos a su voluntad. No tratar de descubrir cuál es su voluntad para ver si le puedo sacar algo. Porque si no, así la relación con Dios no es la del jardín del Edén, donde estaba basada en una necesidad. Perdón, donde no estaba basada en una necesidad. Por eso Dios le dice a David, vos tenías la mejor de las intenciones. No estamos hablando de malas intenciones, ¿eh? Tenías la intención de armarme una casa porque creías que esta casa precaria, el tabernáculo, una tienda de reunión, no era digno de Dios. Pero Dios lo había determinado con un propósito. Dios no es que dijo, bueno, la verdad tengo ganas que sea una carpa. No. Tenía un propósito. No solo un propósito desde el punto de vista práctico, donde esto de armo una carpa, nos vamos moviendo, la desarmo, la vuelvo a armar, nos vamos moviendo, la desarmo y la vuelvo a armar. Sino que también tenía un simbolismo de humildad, porque el tabernáculo después va a representar, en realidad es una figura de Cristo, porque en Juan 1.14 dice, y el Verbo tabernaculizó entre nosotros, puso su tabernáculo entre nosotros. Es decir, que esto representa a Cristo. La humildad de su cuerpo, lo precario de su cuerpo, donde dentro de esto está la gloria de Dios. Por eso Juan 1 dice, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, pero en un lugar precario, que es en nuestro cuerpo, un cuerpo humano. ¿Se entiende? Entonces, esto es figura de Cristo. Por eso tenía ese propósito. Y Dios le dice entonces a David, ¿vos me querés construir una casa a mí? Esa no fue el propósito de Dios, no fue la intención de Dios. Es más, la intención de Dios es yo hacerte una casa a vos. ¿Una casa a mí? No entiendo. Si yo ya tengo una casa. Si yo tengo un palacio, yo vivo en una casa de cedro, ¿no? Como descripción de algo lujoso. Y Dios dice, no, yo te voy a construir una casa. Y es un rey de tu linaje que reine para siempre. Dios le está diciendo, no es lo que vos querés hacer para Dios, es lo que Dios hace para ustedes, enviando a su propio Hijo, porque esa es la casa. Esa es la casa. Miles de años después, o 1000 años después, Dios construye una casa a David. Y es un rey que va a reinar para siempre, que es Cristo. Él reina para siempre. Por eso Él le está diciendo, no es lo que vos querés hacer para Dios, sino que es lo que Dios va a hacer para nosotros. Para que nosotros podamos unirnos a sus propósitos. Para que nosotros podamos vincularnos con Él, ya no a través de una necesidad. Ya no simplemente porque, digo, bueno, busco a Dios porque lo necesito. Cuando lo necesito no lo busco. No, ahora es al revés. Yo no veo la hora de encontrarme con Él en este espacio de deleite, en este espacio de disfrute. El tiempo con Dios no es más un tiempo obligatorio. No es más un tiempo donde me pesa tener que leer la Biblia, donde me pesa tener que orar, donde me quedo dormido al orar. A mí me pasa continuamente. El problema es que nosotros no hemos entendido cuál es el propósito de la oración. Por eso tenemos a la oración como una obligación dentro de todo este sistema religioso. Y la oración no tiene nada que ver con una cuestión obligatoria religiosa. Tiene que ver con una relación. Y David lo aclara perfectamente porque David tenía intenciones de hacer algo. ¿Para quién era la gloria si
David hacía un templo para Dios? Para David, ¿verdad? ¿Para quién es la gloria si Dios hace casa para David? La oración es para glorificar a Dios. Por eso él, fíjense cómo al principio él tenía una idea. Pero Dios, a través de una revelación, le dice, yo tengo otra idea. David no es que dice, no, yo voy a insistir a Dios en oración para que Él me dé lo que yo quiero hacer, que es hacer una casa. Aparte es una buena intención. Él no insiste, no repite, no dice vamos a orar hasta que Dios me dé lo que yo estoy pidiendo. ¿No? Él enseguida suelta ese deseo de expresar su egoísmo para sujetarse al deseo y al propósito de Dios. Y él lo único que hace en la oración es expresar alabanza y adoración a Dios. Fíjense la diferencia. Nosotros estamos acostumbrados, es más, yo les diría que hagamos un ejercicio esta semana, que ya lo hemos hecho en otras oportunidades, pero no le pidan absolutamente nada a Dios. Vamos a ver si nos sale orar. Siempre tendemos a arrancar la oración pidiendo. Te pedimos esto, te pedimos lo otro. Estamos acostumbrados. Porque nuestro vínculo, lamentablemente, a veces nos llevó a creer que la base de esto es la necesidad. Pero fíjense cómo expresa David, ¿no? Él empieza a adorar. Oh Dios, cuán grande designio para un hombre. Dice, por tanto, verso 22, por tanto, cuán grande eres, oh Dios. No hay nadie como tú. No hay otro aparte de ti. Y dice, bueno, después describe los beneficios, cómo Dios sacó al pueblo de la esclavitud, echó a los enemigos y demás, ¿no? Verso 26, que tu nombre sea engrandecido para siempre y que digan, no que David es el más grande de todos, que digan, Jehová de los ejércitos es el Dios de Israel y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Que David sea firme delante de ti, pero no con el propósito de glorificarme a mí mismo, sino con el propósito de que te glorifiquen a ti. Porque la casa que David estaba pensando era una casa de oración para todas las naciones, para que todas las naciones se acerquen a este Dios. No para que conozcan a David, para que lo conozcan a él. Y termina diciendo, miren el verso 27, entonces cuando Dios le dice, has despertado el oído de tu siervo para descubrir cuál es tu voluntad, no cuál es la mía, diciendo yo te edificaré casa, por eso tu siervo, miren, ha hallado en su corazón la osadía para elevar esta oración a ti. Es decir, cuando descubro cuál es el propósito de Dios, realmente cuál es el deseo de Dios, el corazón de David toma valor para hablar con él, ¿no? Para elevar esta oración a ti. Ven que la oración es una conversación que Dios toma la iniciativa, no nosotros. Es Él el que ha querido buscarnos a nosotros. Es Él el que ha armado todo este jardín para colocarlo al hombre. No es al revés, ¿eh? No es que el hombre apareció por ahí e invitó a Dios a venir a este lugar. Es al revés. Es Dios el que arma este lugar y coloca al hombre para relacionarse con Él. Por eso David lo expresa muy gráficamente. Ahora que entiendo el propósito, yo tengo el valor de expresarte esta oración a ti. O sea que la oración es una respuesta a la iniciativa de Dios. Dice entonces, verso 28, y ya vamos terminando, ahora pues, oh Dios, tú mismo eres Dios, y tus palabras son verdad. Tus palabras son verdad, no las nuestras. Y has hablado a tu siervo este bien. Dígnate pues bendecir la casa de tu siervo, para que esté siempre en tu presencia, porque tú, oh Dios, has hablado, y con tu bendición la casa de tu siervo será bendita para siempre. Es lo que vos querés, no es lo que yo quiero. Y decía David, dígnate pues a bendecir la casa de tu siervo para que tu siervo esté siempre en tu presencia, para que tu siervo siempre esté en este lugar, para que tu siervo entienda lo que significa, que no recuerdo si fue David el que escribió el Salmo que dice, en tu presencia hay gozo, delicias a tu diestra por siempre y para siempre.
delicia, Edén, por siempre y para siempre, en ese lugar. Es decir, el salmista está diciendo, en tu presencia hay gozo. En ese espacio donde podemos relacionarnos hay deleite. Se disfruta por siempre y para siempre. ¿Ven que esto no tiene nada que ver con una obligación? No es que tenemos que orar porque Dios nos obliga, porque es un mandamiento orar. No. Oramos porque entendemos lo que significa ese espacio. Que insisto, como veíamos hace 15 días, es el espacio que Dios y el hombre se unen, donde el cielo y la tierra se unen. Porque este lugar que representa a para que cuando la gente entrara a este lugar a buscar a Dios, tenga las imágenes de este lugar, representa el lugar donde el cielo y la tierra se unen. Y en Cristo, el tabernáculo, es el lugar donde el cielo y la tierra se unen. Él se tabernaculizó. Y hoy, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Es el templo del Espíritu. Es decir, donde el cielo y la tierra se vuelven a unir en mi vida. Si mi vida ha sido rendida ante los pies de Cristo. Y si este es el tabernáculo, yo soy el tabernáculo, en este lugar la presencia de Dios se manifiesta y hay delicias por siempre y para siempre. Hay un lugar de disfrute, de gozo, de plenitud. No, el cielo no es un lugar hacia donde vamos, eso decíamos hace 15 días. El cielo es un lugar que ya ha venido a nosotros. El reino de los cielos se ha acercado. Es más, si ustedes leen Apocalipsis, es el jardín del Edén otra vez viniendo a la tierra. Es la nueva Jerusalén descendiendo y es el lugar donde nosotros vamos otra vez a disfrutar del árbol de la vida, como simbolismo de esta relación. Por eso, para terminar, la oración muchas veces está lejos de ser un mecanismo para arrancar favores de Dios. Muchas veces está lejos de ser un medio, o sea, usar a Dios como un medio para obtener aquello que supuestamente me va a hacer feliz o me va a hacer sentir en paz. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar, no las circunstancias externas. Es Cristo el descanso. Es el jardín del Edén donde hay descanso. Fuera del jardín hay muerte, dentro del jardín hay vida. Jesús se paró en el templo, creo que Juan capítulo 6, alzó la voz y dice la Biblia, gritando dijo, vengan a mí todos los que están sedientos, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús en el templo diciendo que hay un río que fluye y que genera frutos. Son todas imágenes que me devuelven al Edén, me llevan otra vez a ese lugar. Jesús en Juan habló del agua continuamente. Son todas imágenes que hay en Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. Todo es volver a ese lugar, a ese lugar donde hay una relación estrecha e íntima con Él, que no está basada en una necesidad, está basada en una relación de amor, donde Él tomó la iniciativa para que nosotros podamos responder a esa iniciativa para disfrutar y ser felices en ese lugar, no fuera de ese lugar. Eso es la oración. Oramos. Te bendecimos, Señor, en esta mañana, una vez más porque nos has querido llevar de nuevo a este lugar, a este jardín, donde tú eres el que produce sus frutos, donde los frutos son deliciosos a la vista, donde la vida que hay en ese lugar nos sostiene, nos provee, nos mantiene y por sobre todas las cosas nos hace disfrutar del hecho de caminar juntos. Señor, queremos encontrarle la verdadera idea que tuviste a la hora de comprender qué es la oración.
La oración no tiene tanto que ver con lo que yo puedo pedirte a vos, sino tiene que ver más con una iniciativa tuya de manifestar a nosotros, a siervos. ¿Quién soy yo?, decía David. ¿Quién soy yo?, decía David. Manifestarnos tu propósito, tu voluntad, tus deseos, para que nosotros en respuesta a eso nos unamos a tus deseos, para que tengamos el deseo nuestro, que proviene de vos y pasa por nosotros, para hacer tu voluntad y no la nuestra. Señor, queremos encontrar ese lugar donde la oración ya no es un medio para obtener nuestros caprichos, sino que la oración es el fin donde encontramos que tú eres el descanso, que tú eres nuestro reposo, que tú eres la fuente de agua que fluye para vida eterna. Gracias por este tiempo. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias.